Buenos días, ¿cómo estamos? Llenos del gozo, ¿verdad? De tan hermoso que el Señor nos ha estado ministrando y diciéndonos, Él es la luz, ¿verdad? Él es la verdad y es por lo que estamos aquí. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad de estar proclamando sus maravillas y así como decía Maritza, ¿verdad? Continuar en la serie ¿En qué momento pasó? ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Que estamos en esa serie? Muy bien. Pues yo quiero iniciar haciéndote una pregunta. ¿Sí sabes lo que es un pozo? ¿O te ha tocado ver alguna vez un bache, nada más como los que hay aquí, ¿verdad? En Colón, llegando a Enrique Díaz de León, nada, y dices, híjole, se me cayó, el carro iba caminando y se cayó en un pozo. Pero ¿sí has visto realmente lo que es un pozo? No un bache, un pozo. ¿Sí? Algo que es profundo, algo que no tiene a veces fin si nos asomamos y lo vemos hasta lo profundo. Por ahí nos van a poner una imagen para que veamos más o menos al tipo de pozo que me estoy refiriendo. Y fíjate que algunos comentaristas en la Biblia le dan la interpretación en el término hebreo de lo que es un pozo, era como un calabozo. Antiguamente los prisioneros los metían en esos pozos o cisternas llenas de lodo abajo, cenagoso, en el cual se hundían cada vez más hasta quedar cubiertos de ese lodo. Esta situación era una situación angustiosa y desesperante. ¿Te puedes imaginar lo que era estar ahí adentro de ese pozo? Y el profeta Jeremías, por mencionar a alguien de ejemplo, estuvo él en ese pozo. Lo dice Jeremías 38:6. ¿Y por qué crees que lo mandaron a ese pozo? Por hablar la verdad, por hablar el evangelio. Y esos pozos a menudo eran de gran profundidad, te digo, tenían una medida a veces de 30 o 31 metros de profundidad. ¿Te imaginas algo oscuro, profundo, un asiento de lodo pantanoso? ¿Te gustaría a ti estar dentro de uno de esos? No, ¿verdad? Pero déjame decirte que la realidad es que creo que todas y todos en algún momento, en alguna manera, hablándote en una manera simbólica, hemos experimentado eso. Sentirnos que estamos dentro de un pozo donde no vemos la salida, donde no vemos la luz, por lo que hemos atravesado, o a lo mejor ahora tú estás atravesando por alguna situación que te sientes en esa oscuridad, en ese vacío profundo que no ves la salida, que no encuentras la solución en tu mente, en nuestra mente natural humana. Tu pozo puede ser por alguna enfermedad, puede ser que de diario que despiertas con ese mismo malestar, con ese dolor, con eso que te molesta tanto y a lo mejor la incomprensión en alguna área de tu familia, alguno de tus hijos que anda en rebeldía, la pérdida del trabajo, te quedaste desempleado, desempleada y no encuentras la salida. Y eso
es estar atravesando por un pozo de la desesperación. A lo mejor tu matrimonio se está colapsando por alguna infidelidad de alguno de los cónyuges. Te sientes decepcionado, decepcionada. Los jóvenes a veces cuando han tenido algún fracaso de la escuela, que no pasaron la materia de la que estaban ellos tan esperanzados que la iban a pasar para ingresar a alguna carrera, alguna profesión, y eso te provoca sentirte en esa frustración, en ese pozo, en esa oscuridad. A lo mejor habías depositado la confianza en alguna amiga, en algún amigo, y te ha decepcionado, te ha defraudado, porque aquello que tú le platicaste y le dijiste, ¿sabes qué? Pero es algo muy confiable, no lo vayas a comentar, y te das cuenta que te ha volteado la espalda, y entonces te sientes en ese pozo, en esa oscuridad, ¿verdad? En esa situación que se puede estar atravesando en cada cosa de nuestra vida cotidiana, que cada vez sentimos que más nos hundimos. Dijimos que ese pozo tenía un fondo pantanoso, lodo, que a veces en nuestra capacidad queremos resolver esa situación y al querer salir nos lastimamos más, porque sentimos que podemos en nuestras fuerzas y decimos, yo voy a tomar esta decisión o voy a hacer esto para que yo me sienta bien, y en lugar de salir nos hundimos más y nos causamos heridas, nos lastimamos, nos dañamos. Situaciones, aquí podemos ver esta imagen, unas manos que ya están hasta como enyesadas, vendadas, y esto habla de que ha insistido, se insiste a veces en nuestra capacidad, de nuestras fuerzas de querer seguir adelante. Y esas situaciones pueden estar viniendo como fruto, como resultado de nuestro pecado, de nuestra desobediencia. Hay situaciones grandes y situaciones pequeñas, pero cada una nos debe de llevar a crecer más en lo espiritual y no luchar en nuestra fuerza y querer salir hundiéndonos más. Yo creo que todos hemos atravesado por esos pozos, por esas profundidades en donde sentimos, ¿verdad?, que no podemos más. ¿Sí has atravesado o estás atravesando actualmente por una situación que te sientes así? ¿Sí? ¿O nada más a mí? Yo acabo de pasar por esa situación en donde sentí un pozo de la desesperación. Hace 2 meses tuve una enfermedad en donde el diagnóstico fue, para la gloria de Dios, lo digo, ¿verdad? Se me inflamó un nervio que se llama el nervio vestibular, que va aquí cerca del oído interno. Pero ¿qué crees? Que ese nervio lo que hace es que nos da la estabilidad. Entonces, al estar inflamada, yo no tenía estabilidad ni en mis ojos. Mis ojos tenían un movimiento constante verticalmente, en donde yo veía que todo alrededor estaba en movimiento. Ahí en tu casa, la cortina de la recámara, yo veía textualmente que estaba como volando. Si había algo en la mesa, yo veía como que el frasco, la taza, se iba a caer
Y yo les decía a mi hija y a mi esposo, le digo, mi amor, se va a romper la taza. Y me veían y me decían, no se está moviendo. Y ellos observaban en mis ojos que el movimiento no podía dejar de parar. Era un desequilibrio totalmente, menos el decirte que yo podía levantarme sola, porque yo me paraba y no me podía sostener, me tenían que detener de un lado mi hija y de otro lado mi esposo para que yo pudiera caminar. Pero para la gloria de Dios y al Señor, Rey de Reyes, estoy aquí esta mañana, ¿verdad? Proclamando sus maravillas. Y yo le preguntaba al Señor, Padre, ¿por qué? Enséñame, quiero aprender aún en medio de este tiempo que yo sentía como estar dentro de la oscuridad. Y me dijo el Señor, para que entiendas cuando una persona está en un desequilibrio espiritual. Yo lo estaba viviendo físicamente, pero hay personas que a veces espiritualmente se sienten sin esperanza. Pero para eso estamos aquí, ¿verdad? Para hablar de que hay una esperanza. Le damos gracias al Señor porque el tema que puso hoy en mi corazón para hablar precisamente es del pozo a la roca. Es lo que el Señor hizo conmigo. Yo me sentía en un pozo, pero Él me llevó a su roca, que es firme y es estable para su gloria, ¿verdad? Pero también aquí encontramos en la Biblia un hombre que usa esta condición como una analogía en el sentido figurado de cómo se sentía dentro de un pozo. Y hay una traducción de la palabra de Dios para todos que dice el pozo de la destrucción, barro de lodo. Y esto lo vamos a ir viendo en el Salmo 40, por favor. Él sentía que estaba en la cisterna de la oscuridad. Afuera podía a lo mejor escuchar o saber que estaba brillando el sol, pero a su alrededor, como si alguien estuviera sobre él, sumido en el lodo cenagoso. Este hombre sentía que se hundía cada vez más sin poder hacer nada para salir de ahí. Por él, hacer algo por él mismo, que es lo que quiero yo transmitir esta mañana, que por nosotros mismos no vamos a poder hacer nada. Y el nombre de este hombre es David, de donde vamos a sacar esos principios de la palabra de Dios, de cómo salir de ese pozo de la desesperación cuando nos encontramos en esa situación. El fracaso y la decepción le habían llevado hasta las profundidades y le han puesto cara a cara con la depresión. Sus habilidades de razonamiento, estoy describiendo la condición cuando estamos dentro de ese pozo como estaba ahora David. Sus habilidades de razonamiento se encuentran mermadas, se vuelve inflexible, se encuentra cegado. Y a lo mejor, como te decía en esta mañana, así vienes tú. Te encuentras en esa condición. Y de ahí el decir, como tenemos la serie, ¿en qué momento pasó? Como es la serie que estamos llevando, ¿verdad? Y nuestro tema es ¿en qué momento pasó del pozo a la roca? ¿En qué situación estaría el rey David cuando escribió este salmo? Yo creo que en una situación desesperada, o sea, una pérdida total de la esperanza.
en angustia, en desesperación. Yo creo que tenía un tiempo de crisis personal, un tiempo en el que él no veía la salida, no veía más que la oscuridad, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo esperó en ese tiempo. ¿Quieres que lo veamos? En ese tiempo de tanto caos, ¿verdad? No sabemos exactamente qué era lo que él estaba atravesando, pero sabemos que era algo muy fuerte. Hubo un tiempo en que su hijo lo quería matar, ¿verdad? Pero no sabemos exactamente, pero era algo muy fuerte para él, como a lo mejor en esta mañana es algo muy fuerte para ti, lo que tú estás atravesando. Vamos a ver cuál fue la actitud que tomó. Dice, pacientemente esperé a Jehová. Primer principio, ¿cómo esperó? Pacientemente. Vamos a ver qué significa la paciencia. La paciencia, de origen latín, proviene del verbo pati, que significa sufrir. Por lo tanto, la paciencia se ve reflejada cuando una persona soporta el sufrimiento en silencio. Sin embargo, no es fácil, ¿verdad? El aplicar y desarrollar la paciencia en todas las ocasiones que el ser humano está tan fatigado, está tan envuelto en los quehaceres, estresado por el tráfico, el caos, la situación económica, tantas cosas que nos enfrentamos, ¿verdad? Pero por ello es de suma importancia para el ser humano desarrollar la paciencia como la capacidad para enfrentar las adversidades con la tenacidad y sin lamentaciones, sino con Dios. Y a veces es necesario, ¿verdad?, llorar. A veces es necesario desahogarnos, pero ¿sabes qué? Hay que hacerlo con el único que tenemos, que es nuestro refugio, con el Señor. La persona paciente está ligada con la paz, la calma, la tolerancia y la perseverancia. Pero solas, no vamos a poder, ¿verdad?, experimentar esas características. ¿Has visto mujeres, verdad, que están en medio de alguna crisis y las ves con esa paz, con esa calma? ¿Pero por qué crees? Porque están esperando en el Señor. Porque su espera no está en lo que están viendo, sino en lo que está por venir. Amén. Pero solas y solos no podemos ejercer esta virtud, porque la paciencia aún es un fruto del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra paciencia también en griego, que es upomoné, esta palabra no describe a una persona que esté en espera pasiva, o que está resistiendo, sintiéndose como heroicamente y resignadamente, sino es alguien que sufre, pero no se rinde. El acto de ser paciente es considerado uno de los frutos, como les decía, del Espíritu Santo, y esto se traduce creerle a Dios, tener esperanza en el Señor. El quebrantamiento nos lleva a aprender paciencia, ¿verdad? Por eso no tenemos que desechar el tiempo de la prueba, sino aprovecharla para decirle: Señor, ¿qué quieres que aprenda? No le digas: Señor, ¿por qué? ¿Para qué? Dile pacientemente: ¿qué me quieres enseñar?
para aprender paciencia, ¿verdad? ¿En quién esperó David? En el Señor Jehová, dice. Acabamos de leerlo, ¿verdad? Tenemos este ejemplo de David. La paciencia es confianza y esperanza. ¿En quién? En Dios. Creer que Él puede transformar nuestra vida en medio de cualquier prueba, por más imposible y difícil que parezca. ¿Lo crees? Amén. La paciencia es una de las virtudes más difíciles a veces de cultivar, pero déjame decirte que es la más importante para tener una relación con Dios. La paciencia nos permite confiar en su plan y su propósito, incluso cuando los días se vuelven oscuros y las cargas pesadas. Esperar pacientemente en el Señor, entonces significa tener confianza en que Él actuará en el momento perfecto. Los tiempos de Dios son perfectos. Ser paciente, llegará el momento en que te sientas frustrado o desesperado, pero si estás haciéndolo en el Señor, vas a experimentar esa paz, esa confianza. Dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, en palabra de Dios para todos: confíen en Dios todas sus preocupaciones, porque Él tiene cuidado de nosotras, de nosotros. Salmo 55, 22. Confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti. En otra versión dice: no dejará caído al justo. La situación que estés pasando, por más difícil que esté, no te vas a quedar ahí, si esperas en el Señor. Y vamos a ver qué pasó en esa espera paciente de David. ¿En qué momento pasó? ¿Cuántas cosas hace Dios en nuestra vida cuando esperamos en Él? No es fácil, pero es una realidad. Lo primero es esperar pacientemente con fe. Ese es el primer principio que tenemos que aprender en medio de ese pozo, en medio de ese tiempo de prueba. Número 2, ¿por qué el Señor nos escucha? Vamos a ver qué hizo el Señor en la espera paciente y confiada de David. Dice la parte B del versículo 1: y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Qué tal estamos viendo? ¿Qué es lo que está recibiendo a su favor David? Que el Señor se inclinó hacia él. ¿Alguna vez te ha tocado que estás escuchando a alguien y te inclinas mientras te habla? Porque a lo mejor no está hablando lo suficientemente fuerte, pero es muy interesante lo que te está hablando y no te quieres perder nada y te agachas. ¿Sí te ha pasado? Y te agachas y te pones y escuchas, que no quieres que ninguna de la palabra que está hablando la persona se te vaya a escapar. Pues Dios se inclina hacia David en su aflicción, quitando cualquier distancia percibida entre Dios y su siervo. Sabes que cuando oramos con expectativa de paciencia, Dios inclina su oído para escucharnos. Dios es omnisciente, está presente en todo lugar, no necesita
él inclinarse, ¿verdad? Mas sin embargo, el Espíritu Santo le reveló a David y por lo tanto a nosotros que cuando derramamos el dolor de nuestro corazón al Señor y confiamos en que Él acatará, Él actuará en favor nuestro, Dios vuelve su oído hacia nosotros y nos escucha. Dios dice en su palabra en Jeremías 33:3, porque ¿qué hizo David? Dijo, yo, y esperó pacientemente, inclinó y clamó. Cuando clamamos al Señor, dice aquí en Jeremías, dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú y yo no conocemos. Son más grandes las cosas que Dios ha preparado para nosotros, ¿verdad? Cuando estamos clamando a Él, se va a inclinar a tu vida. Pudiéramos verlo como una manera humillante del Señor. Y podemos pensar, ¿qué? ¿Cómo humillante si yo estoy pasando sufrimiento, verdad? No es cualquier cosa lo que estoy viviendo. Pudiera sonar arrogante si decimos, el Señor se humilló y se inclinó para escuchar mi clamor. Pero a veces olvidamos que Él es el Rey de Reyes, es el Señor de Señores, aparte es el Creador y somos hechura de su mano. Somos su creación, ¿verdad? Pero cuando nos llenamos de arrogancia y decimos, si estoy pasando esta situación y como que Él se inclinó y se humilló, entonces nos estamos olvidando quién es Él. Mas sin embargo vemos que Dios deja su posición de rey, deja su trono para venir e inclinarse y escucharnos, para estar junto a nosotros en medio de ese dolor, en medio de esa aflicción, en medio del pozo que atravesaba David. Dice, y se inclinó el Señor y escuchó mi clamor. El Salmo 68:1 dice, levántase Dios y sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que te aborrecen. Podemos ver a ese Señor aún en Juan 13, ¿verdad? Cuando dejó su silla, se quitó la toalla para lavarles los pies a sus discípulos y vemos a Jesús sirviendo. Se inclinó para entendernos y mirar nuestra situación mostrando una preferencia. Para Él no va a haber nada más importante que el que está esperando en Él. Inclinar es también ser persuadido. Se persuadió a atender, a hacer algo por el necesitado. En este caso, ¿verdad? Por David. Pero en esta mañana Él está aquí por nosotros. Si verdaderamente, ¿verdad? Esperamos en Él. Se encorvó para mostrar favor y cortesía. Ese es nuestro Dios, ¿verdad? Cuando ve que estamos en una situación difícil, se levanta y viene para cubrirnos. ¿Cómo sé que Dios me escucha? Cuando Él te escucha y tú dices, sé que tú me has escuchado, vas a experimentar paz, alivio y el amor en el corazón en medio de lo que tú estás viviendo. ¿Y qué es clamar? ¿Qué es lo que hizo David? Es pedir con desesperación, es tener esa angustia y esa aflicción, pero en petición y ruego delante de Él.
aquello que sale de lo más profundo de nuestro corazón. Es una declaración de nuestra impotencia, un grito que encarna nuestra rendición incondicional y una súplica de misericordia al que es misericordioso. Un Dios todopoderoso, ¿verdad? Eso es una señal de nuestra dependencia absoluta de Él, de nuestra confianza, ¿verdad? Es una confirmación de nuestra fe, de que creemos lo que no vemos como si lo estuviéramos viendo, ¿verdad? Porque estamos dependiendo de Él, sabiendo que Él es un Dios de poder y que la protección, la guía y la necesidad de nosotros está en sus manos y que Él nos va a escuchar cuando estamos en medio de ese pozo, en medio de esa situación, por más difícil que parezca. Y es cuando vemos las respuestas del Señor a nuestras vidas. Amén. ¿Y cuál es la respuesta de nuestro Dios? Exactamente lo que es el tema, del pozo a la roca, de algo profundo hacia algo elevado. Ahorita vamos a ver cuál fue el otro beneficio para David de esa espera paciente y de ese clamor, y qué recibimos cuando lo hacemos nosotras. Punto número 3. Cuando David supo que Dios oyó su clamor, confió en una respuesta favorable. Si tú crees que verdaderamente Dios nos escucha y tienes esa fe plena y esperanza en Él, tienes que también estar convencido de que Dios va a hacer algo a tu favor. Y vamos a ver, dice lo que continúa en el versículo: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Aquí estamos viendo un espíritu de la desesperación, ¿verdad? Pero dice, Jehová me sacó. Significa una liberación de ese estado de angustia. El pozo donde el enemigo nos acusa y nos dice, no vas a poder. Pero mayor es el que está en nosotros que el que esté contra nosotros, ¿verdad? Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre. Mas sin embargo vamos a ver cómo el Señor aquí obrando. El verbo sacar es poner algo fuera del lugar, de donde estaba contenido o encerrado. Es extraer, es quitar, arrancar, desenterrar, quitar a alguien de la condición en que se encuentra, quitar algo que afea o perjudica. El Señor a eso vino, ¿verdad? A sacarnos de todo eso, a extraernos de nuestra vana manera de vivir. Y solamente ¿quién puede hacer esto? El Señor Jehová. Lo está declarando David y yo también lo digo esta mañana y yo sé que tú también lo dices, ¿verdad? Solamente Él nos puede sacar de ese pozo, de esa situación difícil. Dios se revela y ofrece un cambio radical en nuestra vida. De estar acá abajo, Él nos lleva a la roca que es Jesucristo, ¿verdad? Él nos cambia de posición de dolor a gozo de su presencia. Vamos a ver qué hizo más. Dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¿Qué pasa cuando estamos en prueba? No nada más
cuando estamos con el nervio inflamado, ¿verdad? Sino cuando estamos en prueba, no hay estabilidad para caminar, hay inseguridad, hay temor. En cambio, cuando viene su ayuda, ¿verdad? Hace pisar sobre algo firme, sobre una roca, dice, y solamente es una la roca, que es Jesucristo, ¿verdad? Nos vio en el lodazal y el Señor nos coloca en un lugar firme y seguro. El salmista proclamó y confirmó en el Salmo 18:2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Deuteronomio 32:4. Te estoy mostrando quién es esa roca de donde nos saca el Señor de ese pozo de la desesperación y nos lleva a esa roca. Dice, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. Yo le digo gracias, Señor, porque esa enfermedad era para mostrarme precisamente cómo nos sentimos cuando no tenemos una seguridad en el Señor, cuando no tenemos esa estabilidad, no tenemos esa firmeza, no podemos avanzar, no podemos crecer espiritualmente si no estamos parados sobre esa roca firme. Ese es el Dios bueno que tenemos, ¿verdad? Que escucha nuestro clamor y nos libra. Del pozo a la roca. Acabo yo de salir, les digo, hace 2 meses de ese pozo, pero estoy en la roca, que es Jesucristo. Aleluya, amén. Y tú también quizás en esta mañana te estés encontrando en esa situación. Hay pozos de amargura, de ira, de soberbia, de ansiedad, de vanidad, de orgullo, de egoísmo, de miedo, de temor. A lo mejor tienes temor de lo que te han estado diciendo, de lo que te han estado acusando, pero Él ha venido y viene a buscarnos, como lo hizo con aquella mujer samaritana, la cual iba cada día al pozo y sacaba agua, pero su corazón estaba completamente vacío. ¿Cuál es la condición cuando esperamos pacientemente en Él? Con esa confianza, con esa seguridad en medio de la prueba. Principio número 4. Viene un cambio de actitud en nosotros, aún enfrente de la prueba, enfrente de la aflicción, enfrente del dolor. Dice versículo 3, ¿qué es lo que sucedió con David y qué es lo que sucede cuando estamos nosotros en la posición que estuvo David? Dice, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Habla de un cambio de posición, de un antes y un después. A lo mejor antes era un canto de quejabanza, ¿verdad? De sufrimiento, de dolor. Quiere decir que ya no estamos estancadas, ya no estamos derrotadas, ya no estamos cubiertas de lodo, porque Él hace buenas todas las cosas, ¿verdad? Él viene ese cambio del antes y el después. Yo pude darle gracias al Señor y le sigo dando por ese tiempo. Nos saca de ese pozo de miseria, de aflicción, etcétera, de cualquier tipo de pozo que estés atravesando. Y ahora el Señor pone en nuestra boca alabanza. Significa vivir en su amor.
Gracias, Señor. Nos sentimos tan amadas, ¿verdad? Nos sentimos tan protegidas que lo único que puede salir de nuestra boca, y no porque las pruebas se acaben, porque no se acaban, pero ahora las recibimos con gozo. Gracias, Señor, por esta otra situación que vivo, por esta otra cosa que paso. Les comentaba a mi esposo en la mañana, porque él está todavía en el proceso de sus ojos. Le hicieron el trasplante, pero todavía no tiene la visión total. En el otro ojo tiene una catarata. No se la pueden atender si todavía el otro ojito todavía no está bien. Pero ¿sabes qué? Podemos darle gracias porque tenemos la luz del Señor. Eso me decía él en la mañana. Tengo la luz de Dios y nada me ha frenado ni nada me frenará para seguir en su obra. Aleluya. Canto de alabanza es lo que sale, canto de adoración, canto de agradecimiento cuando vemos que Dios de dónde nos ha sacado y estamos en su roca firme. Aleluya. Nuestra vida será de testimonio, pero no por nosotros. Cuando realmente hemos dejado que Dios responda, vamos a mostrar a los demás quién es ese Dios. Y me dice David, verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. David dio un buen testimonio en medio de su dolor, ¿verdad? Cuando vemos un creyente en medio del dolor, pero también lo vemos cómo responde con acción de gracias a Dios y lo vemos adorando, cantando al Señor. En medio de ese sufrimiento vemos también cómo Dios lo va liberando, ¿verdad? En medio de aquel sufrimiento, y es de ejemplo para los que están alrededor. Nos consuela de una manera que nosotros lo único que hacemos es gracias, Señor, ¿verdad? Gracias, le adoramos por aquello que nuestro testimonio pueda influir en vida de otros, aunque estemos en el tiempo de prueba. Porque así se mantuvo David, esperando pacientemente, clamando al Señor, viendo que Él se inclinaba hacia Él y que Él lo escuchaba, ¿verdad? Entonces pasamos del pozo a la roca. David espera y sabe quién es Dios y él quiere contar a todos qué están viendo los demás en ti en medio de lo que tú estás atravesando. ¿Estás glorificando al Señor o te están viendo que te estás quejando, que estás renegando, que estás diciendo hasta palabras no muy bien dichas? ¿O están viendo en quién estás confiando? Dice Romanos 5:3, palabra de Dios para todos. Pero hoy más, podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos nos enseñan a ser pacientes. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ya no nos es extraño, ¿verdad? Cuando sabemos que viene una situación difícil, porque sabemos que es el fuego de la prueba del Señor, ¿verdad? Para que seamos probados como el oro, como aquel metal que está en manos del alfarero, que hasta que se ve la imagen del alfarero, sabe que ha llegado a su plenitud esa pieza, que la imagen de Dios se vea reflejada en nosotros, aún en medio de la prueba. Otro ejemplo de una mujer de la Biblia que perdió su esposo, sus 2 hijos, y que tenía a la esposa viuda a su lado de uno de sus hijos. Ella era extranjera, ella adoraba a otros dioses,
pero déjame leerte cuál fue la respuesta de esta mujer que estaba junto a aquella viuda que perdió su esposo, perdió sus 2 hijos, no había en ese momento provisión económica, pero esta mujer le dice Ruth, es Ruth y Noemí. Ruth capítulo 1 versículo 16 y 18. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotros. Yo me pregunto, ¿qué vio esta mujer en su suegra que quiso el Dios que ella adoraba? Aquí hay suegras. ¿Qué opinan tus nueras de ti? ¿Qué opinan? ¿Tienen ganas de lo que hay en ti? ¿O no quieren, o te quieren pero volteada para allá? Qué triste, ¿verdad? Porque hay una mala fama de las suegras, pero eso es allá afuera. Yo sé que aquí, si somos mujeres que esperamos pacientemente en el Señor y que tenemos nuestra confianza en Él, no importa que digas, ay, se llevó a mi hijo, ¿y qué tiene? Pero ahora tienes otra hija, ¿no? Y hay otra oportunidad de que tú seas testimonio para una alma más, para el Señor, ¿verdad? Noemí, que estaba en el pozo, vemos que el Señor también la llevó a la roca, ¿verdad? Puedes leer ahí la historia y vemos cómo era una mujer temerosa de Dios. Pero ella manifestó ante Ruth, su nuera, que su vida estaba sobre la roca, sobre Jesucristo, que no importaba lo que estaban pasando, pero ella, su confianza estaba en el Señor. Y bueno, otro principio, número 6, mi esposo es de los 5 puntos, pues ya me pasé, ya voy en el 6º. Nuestro lamento se convierte en gozo cuando tenemos esa actitud de David. Dice el Salmo 44, bienaventurado, que quiere decir feliz, gozoso, el hombre, la mujer que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Dichoso, feliz el que pone su mirada en el Señor, que no es idólatra, que no busca otros dioses, ¿verdad? Que no, eso es la mentira, ir tras otras cosas. No, me dijeron que fulanita me da tal agüita y que me la tomo y ya no, se me está viniendo porque ya no me veo como hay un dicho, como lo tupido, que ya no ves pues cuando se te vienen muchas pruebas. El otro día alguien escuché ahí en una carnicería, ya le dije a Jesús, voltea para otro lado. Dije, uy, mija, en lugar de aprovechar, sé que no es fácil, ¿sí? No me estoy jactando de decir es fácil, pero cuando lo enfocamos en el Señor, hay provecho y viene el gozo a nosotros, ¿verdad? El único que puede mantenernos firmes es entonces el Señor. Dice que encomendemos nuestro camino al Señor y Él enderezará nuestras veredas. Por eso dice que afirmó sus pasos. Número 7, ya me voy a ir más aprisita. Crece nuestra fe y empezamos una nueva vida, ¿verdad? Aleluya. Dice David que había otro favor que estaba él recibiendo y recibimos nosotros. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. Amén. No es posible contarlas ante ti. Si yo anunciara y hablara de ellos, no pueden ser
enumerados. Amén. Yo digo eso también. Pero yo creo que cada una nos pusiéramos a contar todas las maravillas, no nos alcanzaría el tiempo, ¿verdad? Para proclamar todas las áreas de nuestra vida como Dios ha actuado en sus maravillas. Por ejemplo, yo en el caso de mi familia, las escuelas de mis hijos, la sanidad de los ojos de mi esposo que pudo ver después de 4 años de no ver, la provisión espiritual y económica. Y si tú fueras a mi casa, que es tu casa, cada cosa que hay ahí tiene un testimonio de parte de Dios, porque Él es el que nos ha sostenido y todo lo que tenemos viene de Él. No alcanzaríamos a contar sus maravillas. Y aquí David deja claro que son muchas, que no las podemos enumerar. Y yo creo que cada uno tenemos esas experiencias, esas maravillas de Dios, ¿verdad? Dice el Salmo 130, versículos 5 al 7, de palabra de Dios para todos. Yo pongo toda mi esperanza en el Señor. Todo mi ser espera en Él, confío en su palabra. Espero en mi Señor, como el guardia espera ansiosamente a que amanezca. Israel confía en el Señor. Solo en el Señor se encuentra el fiel amor y la salvación. Amén. Debemos tener fe como la tuvo David, ejercerla, creer que lo que Él ha dicho en su palabra lo hará. Así como los centinelas, ¿verdad?, en una ciudad que esperan con ansia que amanezca. Así como cuando alguien, no sé si te ha tocado alguna ocasión cuidar a algún paciente, algún enfermito en la noche y estás ansiosa de que llegue tu relevo, ¿verdad? Porque estás cansado, cansada. En esa manera esperamos en Él, con ese anhelo de esperar en el Señor. Fueron las palabras de David después de haber sido sacado del pozo y llevado a la roca, ¿verdad? ¿Y en qué momento sucedió? Vamos a ver otro principio. Experimentamos una vida confiada y segura en su palabra. Dice, puso mis pies sobre la peña. Y esto también es figura del Evangelio. Lo que el pecado nos ha hecho, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor nos sacó del pozo a la roca. Cuando vamos y vemos en su palabra, ¿verdad?, donde encontramos esos tesoros, esas promesas, esas bendiciones, recibimos esa vida y vida en abundancia. Nuestra vida está asegurada en Él porque nuestra roca es Cristo. El apóstol Pablo, ¿verdad?, dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8, 35, 36, en palabra de Dios para todos, dice, ¿podrá algo separarnos del amor de Cristo? Pregunta y pregúntate. Vamos a ver si de veras ni las dificultades, ni los problemas, ni las persecuciones, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni tampoco la muerte. Más bien, en todo esto salimos más que victoriosos por medio de Cristo Jesús que nos amó. Aleluya, amén. Denle un aplauso al Señor porque realmente solamente en Él podemos salir de un antes a un después victorioso. Recuerdo un canto de hace años, pero no lo canto porque no me acuerdo de los acordes, se los voy a decir. Dice, esperar en ti difícil sé que es,
Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. ¿Verdad? Ese canto a mí me llena, es un canto ya muy antiguo, pero ya no me acuerdo de la tonada, si no, sí se los cantaba. Pero dice, vamos a ver otro principio, dice, no queremos más que agradarle una vez que Él nos ha sacado de ese pozo. Lo único que queremos es agradarle a Él con nuestras vidas. Dice el versículo 8, Dios mío, deseas que se haga tu voluntad. Ahora viene la respuesta a esa manera de respondernos de parte de Dios. Dice, llevo tus enseñanzas en mi corazón. Versículo 9, le he dado a todo el mundo la buena noticia de tu victoria. Y sabes que nunca dejaré de hablar de ellas, Señor. No he guardado para mí la maravilla de tus obras. He hablado públicamente de tu justicia y salvación y tu fiel amor. Aleluya. Es lo que espera el Señor que hagamos después de que nos ha sacado de ese tiempo, de ese dolor por el que estamos pasando y recibimos las respuestas de parte de Él. Yo te voy a pedir que te pongas de pie y que le demos una respuesta al Señor en esta mañana, ¿verdad? Aún en el tiempo difícil, el Señor lo que pide es, no quiere sacrificios, sino quiere obediencia. En tiempos antiguos, ¿verdad? Le horadaban, le agujereaban el oído para marcar que eran el siervo del amo. Y solamente si tenía ese oído horadado podía estar dentro de la casa del rey. Y dice Deuteronomio, y si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al marco, y su amo le horadará la oreja con un punzón y será siervo para siempre. Esto tenemos que dejar que el Señor haga en nosotros, que abra nuestros oídos para que podamos escuchar su perfecta voluntad y podamos disponer nuestro corazón y decir, Señor, aquí estoy, haz de mí lo que quieras. Si tú has reconocido que no puedes sola y que el Señor es el único que puede llevarnos a esa dimensión, a esa altura que es la roca de nuestra salvación, yo te voy a pedir que pases aquí al frente y queremos apoyarte en orar por la situación que tú estés pasando. No importa qué tan grande sea, o si tú sientes que estás pasando un tiempo de soledad, en donde no experimentas el amor, donde tú sientes que nadie te entiende. A lo mejor tú has pasado ahorita por una prueba económica y dices, Señor, ¿de dónde me voy a sustentar? Pero el Señor en esta mañana quiere hacerlo como lo hizo con David. Él quiere inclinarse hacia ti. Él quiere que tú le digas y le des la respuesta y le digas, Dios, tú eres mi amparo y fortaleza. Tú eres mi pronto auxilio en medio de estas tribulaciones. Por tanto, no temeremos, dile al Señor, no temo, Señor, porque si tú estás conmigo, nada podrá estar contra ti. Aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes del corazón, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, que nunca falte el cántico de alabanza en mi boca, Señor. A pesar de dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de lo que yo estoy viviendo, Señor, que en mi boca únicamente salga el glorificarte,
el alabarte, el decirte, Señor, me rindo delante de ti. Todo este dolor, Señor, todas estas lágrimas, Señor, enjúgalas, Padre, para que yo pueda conocerte cada día más. Cuando hacemos esto y dejamos que Dios actúe en nuestro corazón, recibimos esa mano poderosa que nos saca, nos levanta del pozo de la desesperación. Y si tú es lo que anhelas en esta mañana, primeramente dile: Padre, si hay cosas que tenga que arrepentirme, porque a lo mejor he andado en desobediencia, a lo mejor esto es consecuencia de que no me he alineado a tu palabra, yo te digo, perdóname, Señor. Y si no te he invitado a que tú seas el Rey y el Señor de mi vida, este es el momento en que tú le digas: ven y entrónate en mi corazón. Quiero que tú seas el que diriges mis pasos. Quiero que tú seas, Señor, el que guíes mi caminar y endereces mi camino y lo alinees conforme a tu palabra. En obediencia quiero caminar. Cada una de nosotras están pasando ahorita por esas luchas, por esos dolores, por esas pruebas, por esos retos de fe delante de nosotros. Pero mayor es el que está con nosotros, y somos más que vencedoras, somos más que victoriosas. Tenemos que tener esas maravillas para poder ir y proclamarlas a todos aquellos que andan en oscuridad, que andan en tinieblas y no te conocen. Pero ¿cómo te conocerán, Señor, si no hay quien te publique? Si no hay quien te exalte, Señor. En medio de la prueba, en medio del dolor, nos desalentamos en vez de glorificarte, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo difícil que tú me estás regalando, mi Dios, para que tus maravillas y tu gloria sea exaltada. En el nombre de Jesús. Amén. Esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Pacientemente esperé en ti, Señor, y tú escuchaste mi clamor. Del pozo me libraste y la desesperación. Mis pasos ordenaste, oh mi Dios. Y hoy has puesto un nuevo cántico en mí. Muchos oirán y confiarán en ti. Muéstrame tu voluntad, hoy te necesito más. Ya no quiero caminar lejos de ti. Enséñame a confiar en ti. Yo quiero esperar en ti y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Y ser guiado por tu Espíritu, Señor. Sí, Señor, gracias. Gracias porque escuchaste una vez más nuestro clamor. Dejamos delante de ti, Señor nuestro, que aprisiona nuestro corazón y lo entristece. Y pacientemente esperamos tu respuesta, Señor. Gracias. Pacientemente esperé en ti, Señor,
del pozo